Ok, entonces vamos a ver lo que se llama ley de inercia de Sylvester y en realidad es una, bueno, Sylvester era uno de los matemáticos en el entre 1800 y 1900 me parece, uno de los matemáticos que hizo la base para fundar la teoría de álgebra lineal. ¿Ya? Uno de los primeros, digamos, en la historia de verdad de la álgebra lineal como la entendemos hoy día. Y lo que se trata, la ley de inercia, es simplificar lo más posible, cambiando coordenadas, una forma cuadrática, cuál es la forma, digamos, base, ¿no? Como, digamos, una especie de forma de Jordan para las matrices, lo que es importante. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado las formas triangularizar matrices? Entendida como operadores lineales, cuando la matriz, lo que hacía con la matriz, la multiplicaba por un vector y me daba una aplicación lineal, ¿ya? Y ahí hemos visto que para cambiar base, transformo mi matriz, ¿ya? Pues, hacemos una paréntesis, ¿no? Para cuando yo lo que hago con una matriz, A es una matriz, y considero la multiplicación de A por un vector, esto es la operación que me asocia X a la multiplicación AX, es un operador lineal. Y acá la forma más sencilla era la forma de Jordan, ¿ya? Y entonces hemos visto que cualquier matriz existe esta transformación A que envía A se envía en S a la menos 1 a S. Esto es la operación de cambio de base por S. Así que tengo el mismo operador en otras coordenadas. La misma operación de transformar vectores en otros vectores considerada en otras coordenadas, ¿ya? Y esto puedo lograr, puedo encontrar S, la matriz de cambio de base S, tal que S menos 1 a S es una diagonal, en matriz diagonal con en la diagonal bloques de Jordan. ¿Se acuerdan? Esta es la forma más sencilla, digamos, en general para matrices cualquiera que puedo encontrar, ¿ya? Y los bloques de Jordan son matrices con 1, 1, 1, en la diagonal unos, y arriba el mismo número, lambda, 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 ¿ya? Puede ser un bloque, no, perdón, el contrario. Es en la diagonal lambda, 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 así siguiendo, y arriba 1, 1, 1, 1, ¿ya? Y los restos 0, ¿ya? Entonces, si el bloque 1 por 1, el bloque 1 por 1 es simplemente un elemento, y si todos los bloques son 1 por 1, la matriz es diagonalizable, ¿no? Pero en general no es, pero puedo encontrar S tal que esta es la forma más sencilla, la forma de Jordan, ¿ya? Esto era el caso de operadores lineales. Y ahora lo que hacemos no es considerar un operador funcional lineal, sino un funcional bilineal. Así que con mi matriz le asocio X transpuesto a X, que es un polinomio de grado 2 en las coordenadas de X. Y hemos visto que ahora cuando cambio coordenadas, ya si digo que Y es una reorganización de las coordenadas de X, entonces respecto a la nueva base, se puede escribir la matriz como S transpuesto a S, ¿ya? S conjugado, en más en general, si son matrices complejas, a S. Así que la operación de cambio de base es un poco distinta. No tengo la inversa, sino que tengo la conjugada. Y así que de nuevo uno se pregunta cuál es la forma más sencilla en la cual puedo lograr, estoy asegurado de lograr transformar la matriz inicial A, o sea, que me dé la misma forma cuadrática en otras coordenadas y que se vea mucho más sencilla en las nuevas coordenadas.
Y entonces hemos visto en la clase precedente que se puede diagonalizar de nuevo. Eso es como, perdón, es un poco más fuerte que antes. O sea, no es que voy a una forma de Jordan, sino que puedo diagonalizar la matriz. O sea, encuentro S, diagonalizar, encuentro S invertible, tal que esta es diagonal. O sea, la nueva matriz de la, de la forma cuadrática respecto a las nuevas coordenadas es diagonal. Pero si se fijan, puedo hacer un poco más, ¿no? Podría, ahora, si tengo una matriz diagonal, suponamos, cualquier matriz diagonal que puedo haber llegado desde una matriz A o que me puede ser dada directamente la matriz diagonal como punto de partida. Pero a esta puedo cambiarla un poco más. No es única esta matriz diagonal. Por ejemplo, puedo ahora tomar un S. Quizás para diferenciarlo de antes puedo llamarlo S tilde, ¿ya? Ese gorrito. ¿Ya? Y ese gorrito, ya supongo que es también diagonal, es una matriz diagonal con la diagonal S1, Sn. Y que son todos distintos de 0. ¿Ok? Porque si no son distintos de 0, esto sirve que sean distintos de 0 porque si no, no es invertible. ¿Ya? Si hay que algún elemento de la diagonal es 0, entonces ese elemento de la base, cuando multiplico la matriz por él, ya si me da 0, ¿ya? Así que kernel de S tilde es igual a 0. Y es solo el 0. Y S tilde invertible. ¿Ya? Eso sí, entonces, si los SJ son distintos de 0, S tilde es invertible. Su inversa está dada por poner las inversas de los SI en la diagonal. Es muy fácil. Y con con el S tilde puedo hacer esto. Hacer S tilde transpuesto, que bueno, si son números reales, si las entradas son números reales, eso es justo la transpuesta, ¿ya? Si no son números reales, bueno, acá me sale un poco distinto, me saldría el módulo al cuadrado, ¿ya? Si más en general, porque lo que pasa es cuando hago el producto de dos matrices diagonales, ¿ya? Si acá tengo lambda 1, lambda n, y multiplico por una matriz diagonal, acá sería S1, Sn, y por este otro lado lo multiplico por S1 transpuesto, Sn transpuesto, ¿ya? Esto sería S tilde gorro, S gorro estrella de S gorro, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Si se fijan, acá me sale como exactamente en cada entrada de la diagonal, me sale el producto de la entrada correspondiente. Así que me sale S1 gorro, S1, digamos, conjugado, lambda 1, S1, así siguiendo hasta Sn conjugado, lambda n, Sn. ¿Ya? Y justamente acá S1 conjugado es el módulo de S1 al cuadrado. ¿Ya? Así que me salen los módulos de los S al cuadrado que multiplican los lambda de antes. ¿Ya? Así que me sale otra matriz diagonal de tilde, ¿ya? Que también me representa la misma forma cuadrática en otra base, en otras coordenadas. Así que la forma diagonal obtenida no es única. Aún puedo haber más como quizás simplificaciones, ¿ya? Y el punto, el teorema de hoy principal es que los signos de las entradas son, digamos, la información mínima que es únicamente determinada, ¿ya? Entonces, más precisamente, el teorema lo explica más en detalle, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver. Se llama ley de inercia de Sylvester, y lo que dice es que si tengo una matriz A que es autoadjunta, entonces se acuerdan que las formas cuadráticas la representamos siempre por matrices autoadjuntas. Perdón. Suponamos que A es una matriz autoadjunta, S invertible, y que el cambio de coordenadas de una forma cuadrática, o sea, S estrella AS, sea una matriz diagonal. Entonces, los números de entradas de esta matriz diagonal, los números de entradas
positivas, que sería R más, negativas, que es R menos, y nulas, que sería R0. ¿Ya? En mi matriz diagonal hay unas entradas que son reales positivas, reales negativas o cero. ¿Ya? Y estos números de entrada que tienen un dado signo o que son cero, estos tres números son únicamente determinados dependiendo de A. Dependen solo de A y no de la diagonalización elegida. Y en realidad vale un poco más. Digamos que si tengo dos matrices, si tengo A y A gorro, dos matrices autoadjuntas, y R más, la tripla de valores R más, R menos, R0, cuando diagonalizo A y veo los signos de la matriz diagonal que obtengo para A, es distinto de la triplet de valores para A tilde. ¿Ya? Si es que esto significa que diagonalizo A, veo los signos. Los signos hay R más números en esta diagonal que son positivos, R menos negativos, R0 son 0. ¿Ya? Así que son estos R más, R menos, R0 son números enteros y la suma de los tres es igual a la dimensión de la diagonal, o sea, la dimensión de la matriz. ¿Ok? Si para A obtengo esta tripla y para gorro obtengo la otra, entonces no existe S invertible tal que S estrella A S es igual a gorro. ¿Ya? Esto me dice que saber los signos que puedo obtener en la diagonal me determina exactamente la matriz, el tipo de matriz que puedo obtener. ¿Ya? Otra manera de decirlo es que equivalente es que si A es autoadjunta, entonces existe una matriz S invertible con S estrella A S igual a la diagonal con unos y después menos unos y ceros. ¿Ya? Y acá tengo R más, acá tengo R menos de valores y los ceros son un total de R0. ¿Ya? Y y hay una si digo que A gorro es equivalente, pongo una relación de equivalencia donde digo que una matriz A gorro es en la misma clase de equivalencia que A cuando existe S tal que S estrella A gorro S es igual a A. ¿Ya? La clase de equivalencia módulo cambio de bases, o sea, toda la posible cambio de bases de A forman una clase de equivalencia. Entonces, ¿ya? Si esto es la definición de una clase de equivalencia, entonces estas matrices con unos menos unos ceros en números datos son representantes. Estas matrices diagonales son un sistema de representantes. De las clases de equivalencias. Perdón. Entonces, ¿comprenden? Entonces, prácticamente cualquier matriz la puedo llevar a esta forma con estos números fijados. Y si es que tengo dos matrices que puedo llevar a la misma forma con mismo número fijados, entonces estas son
en realidad la misma forma cuadrática vista en dos bases distintas, ¿ya? La misma cosa que hacía con la forma de Jordan, solo que para la forma de Jordan acá tenía otra fórmula para el cambio de base, porque consideraba las matrices no como formas cuadráticas, sino como operadores lineales. Así que tenía otra operación que hacía con la matriz, tenía otra noción de cambio de base, y la forma, digamos, canónica, la forma, digamos, en la cual puedo llevar cualquier matriz, y que si llevo dos matrices a dos formas distintas, entonces las matrices no son equivalentes por cambio de base. Esta es la forma puedo llamar la forma de Sylvester de la matriz. ¿Okay? Entonces, esto es un poco el teorema que parece como muy poderoso, en realidad es bastante sencillo la demostración. Lo van a ver en un momento. Entonces, para demostrar demostrar que cambiar coordenadas induce únicamente estos tres signos, o sea, que los signos son como una propiedad que no depende de las coordenadas. Voy a intentar encontrar una definición de qué son estos signos, qué representan estos signos en la diagonal, poderlo expresar sin ocupar coordenadas, de manera, como se dice, intrínseca, o sea, que depende solo de otras propiedades independientes de las coordenadas. Entonces, para esto, vamos a definir para subespacios. Si suponemos que mi forma cuadrática es una forma con coeficientes complejos que corresponde a una matriz autoadjunta, entonces puedo llamar un subespacio, para un subespacio de mi espacio vectorial Cn, puedo decir, es un subespacio A positivo, ¿ya? Se fijan, la matriz A aparece acá, y acá es una noción de positivo que depende de A, ¿ya? Es un espacio A positivo. Sí, para cualquier vector del espacio, aplicando AX y producto punto X, o sea, mi forma cuadrática correspondiente a A, eso sería QX, si se fijan. Esta es siempre positiva. Si por si acaso esto es siempre positivo, como se decía que AX define un producto interno, ¿no? Cuando este valor es siempre positivo. Si la forma cuadrática corresponde me da valores siempre positivos para vectores de E, excepto por 0, que me debe dar 0, ¿ya? Entonces se dice que es un espacio positivo. Un espacio A negativo es el contrario, es cuando considero, cuando aplicar AX producto punto X, me sale siempre un número negativo, ¿ya? Entonces, si se fijan, si E es A positivo, esto es lo mismo que decir que E es un subespacio menos A, cuando en vez de mirar la matriz A, miro la matriz menos A, negativo. ¿Ya? Porque si acá le pongo, si por si acaso esto vale, y acá le pongo un menos, me cambia siempre el signo. Y todo producto interno es negativo, si simplemente poniendo un signo menos enfrente del A. ¿Ya? Entonces, solo para convencerlos que existen A que son positivos, que tienen subespacios positivos y subespacios negativos. ¿Ya? Y este subespacio puede ser una recta, un plano, o cualquier dimensión. Puede tener cualquier dimensión entre 0 y n. ¿Ya? Entonces, positivo, negativo, y nulo significa que mi forma cuadrática se anula en este subespacio. ¿Ok? Que AX.x es siempre 0 para todos los X en ese espacio. ¿Ya? Así que, si se fijan acá, estoy mirando una especie de signo, propiedades de signo de A, pero sin poner coordenadas. Estoy solo considerando subespacios de mi Cn. Y de hecho, con esto podemos por lo menos mirar matrices diagonales. ¿Ya? Si tengo una matriz diagonal, el lema me dice, si tengo una matriz diagonal, el número de entradas positivas de esta diagonal es igual a la dimensión máxima, ¿ya? La dimensión la más larga posible que puede tener un subespacio positivo respecto a la matriz diagonal D. ¿Ya? Entonces,
estoy considerando subespacios, y si por si acaso para todos los vectores del subespacio aplicar dx y hacer producto punto con x, me da siempre algo, un número positivo. Entonces, el espacio de más larga dimensión con esa propiedad tiene dimensión igual al número de entradas positivas de D. Ya, sería fácil si podía considerar solo espacios que son espacios formados por los vectores coordenados, ¿ya? Pero acá me estoy dando la posibilidad que sean espacios que tienen otra base, una base un poco más exótica, ¿ya? No solo los que están engendrados por los E1 a En, ¿ya? Pero la primera cosa que hay que darse cuenta es que si por si acaso mi diagonal es de esa forma, que primero acá en la diagonal tiene todo números positivos mayores que 0, y después los otros, la última parte son todos menores o iguales a 0, ¿ya? Entonces todos los positivos los pongo encima, a menos de cambiar las... esto es posible imaginar que tiene esta forma, donde lo primero, lambda 1 hasta lambda R más, ¿ya? El máximo número de entradas positivas que encuentro en la diagonal. Estos son positivos y los otros son negativos. Es posible a menos de cambiar los nombres de la numeración de las coordenadas. El orden de las coordenadas. ¿Ya? Simplemente permutar las coordenadas, y me puedo imaginar que la primera son positivas y son R más. La primera R más son las positivas y la última son lo que son 0 o negativas. Y después considero este subespacio, ¿ya? Considero el subespacio que lo llamo E más. El subespacio justo dado por todos los vectores que tiene algunos números, cualquier número para la primera R más coordenadas, y las otras son 0. ¿Ya? Y es fácil ver que cuando aplico mi diagonal aplicado a este vector, si tomo este vector y le aplico la diagonal, acá tengo mi diagonal con acá R más vectores, todo, R más coordenadas todas positivas, y acá otras que no sé el signo, ¿ya? Positivo, 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 y después lo multiplico por mi vector x1, xr, y 0, 0, 0. ¿Esto qué me da? Me daría este elemento multiplicado por x1, así siguiendo, y hasta el número r más multiplicado por xr más, ¿ya? Y entonces me da un número de verdad positivo siempre, ¿ya? Perdón. Y acá necesito multiplicarlo a la izquierda por el mismo vector, x1, xr más, 0, 0, ¿ya? Y el resultado de esto sería lambda 1 x1 al cuadrado más así siguiendo hasta lambda r más por xr más en la coordenada número r más al cuadrado, ¿ya? Que es positivo, porque acá tengo cuadrados y después tengo lambda 1, lambda r, que son números positivos. Y entonces el total me da un número positivo. Y entonces es positivo, es un espacio D positivo, debiese decir, D porque es de positivo respecto al operador, a la forma bilineal con matriz D. Es D positivo, ¿ya? Esto era, digamos, dxx con x en E más. dxx era este producto que acabo de describir antes. ¿Por qué no me funciona el lápiz? De x, x. Y tiene dimensión R más, ¿se fijan? Porque acá tengo toda la posible, está engendrado o generado por los vectores, el primer vector de la base y hasta al vector número R1, R más de la base canónica, ¿ya? Entonces es de dimensión R y de positivo. Así que la dimensión máxima de un espacio D positiva, bueno, por lo menos es R más. Entonces la pregunta es, ¿podría ser
que la dimensión sea más larga aún, que el espacio positivo de dimensión maximal sea otro que tiene dimensión más larga. Y para verificarlo, considero ahora un otro espacio E, subespacio D positivo cualquiera. Ya me doy un cualquier espacio D positivo, lo más largo posible la idea, y considero que pasa haciendo la siguiente operación. Tomo un operador lineal que me toma vectores del espacio cualquiera que consideré y los envía en la proyección ortogonal en el espacio descrito arriba, ¿ya? E más. Proyección ortogonal sobre E más, pero solo para vectores que están en el espacio D positivo considerado, ¿ya? Entonces definimos este operador lineal y ahora cambio color. ¿Y qué kernel tiene este operador? Ya, el kernel del operador es igual a 0. Y acá la idea es, que me escribí acá para acordarme cómo hacer, es aplicar las definiciones simplemente. Entonces, si tengo la proyección sobre E más de un vector que llamámoslo un vector general, así que le pongo otras coordenadas, y1, yn, ya un vector cualquiera de Cn. ¿Qué es esta proyección sobre R más? Si se fijan, la proyección simplemente lo que hará es dejar en vida las componentes y1, yr más, y las otras ponerle iguales a 0. ¿Ya? Esto es lo que hace PE de Y, de cualquier vector, la proyección sobre E más. ¿Ok? Y ahora, la otra cosa que yo sé es que E es un subespacio positivo. Así que si este Y, llamámoslo, esto es PE más de un vector Y, ¿ya? ¿Qué sería esto? ¿Ya? Si ahora Y es un vector de E, lo que sé es que automáticamente Y es un vector positivo. ¿Ya? Entonces significa que D por Y, producto punto con Y, es mayor que 0. Porque estoy diciendo que es un espacio D positivo. ¿Ya? Entonces, en coordenadas, esto significa que lambda 1 por Y1 cuadro, más así sumando hasta lambda R más, YR más al cuadrado, y después continúa. Lambda R1, R más, más 1, el próximo índice después del R más, por YR más 1 al cuadrado, más así siguiendo hasta lambda n, yn al cuadrado. ¿Ya? Esto sé que es positivo. ¿Ya? Entonces, esto es positivo. Esto automáticamente es esto es mayor o igual que 0, si se fijan, y es igual a 0 solo si y1 es igual, son todos iguales hasta yr más, son iguales a 0, ¿ya? Porque acá los lambda r son positivos y estoy multiplicando números positivos por cuadrados, ¿ya? Lo único caso que me puede salir igual a 0 es que todos esos cuadrados son 0, en el cual caso significa que toda la coordenada y1 hasta yr más son 0. Y si por si acaso hay una de estas sola, digamos una que no es 0, es que es mayor que 0, y lo multiplico por un lambda que es mayor que 0, y me da un valor estrictamente mayor que 0. ¿Ya? Y si se fijan, acá, estas coordenadas de acá, ¿qué pasa? Estos son menores o iguales a 0, menores o iguales a 0. Así que todo esto es menor o igual a 0. ¿Ya? ¿Le parece? Ok.
Esto es menor o igual que 0. Esto de ahí es mayor que 0. Pero, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa cuando aplicando t a un vector y, para y en el espacio E, ty es igual a 0? ¿Qué significa que ty es igual a 0? Bueno, ty, esto es igual a p e más y, ¿ya? Y significa que esto se traduce en decir que y1 es igual a 0, toda la coordenada hasta yr más son iguales a 0, ¿ya? Porque acabo de calcular lo que es PEY, ¿ya? PEY es esto, y para que sea 0, necesito que la primera R más coordenadas de mi vector sean 0, ¿ya? Así que acá, todas estas coordenadas de acá en esta otra fórmula son 0, y significa que me quedan solo estas otras coordenadas de acá, ¿ya? Entonces, con esto sé que aplicar dy, es igual a lambda r más 1, y r más 1 al cuadrado, ¿ya? Me queda solo no 0 las coordenadas finales, ¿ya? Hasta lambda n, perdón, lambda n, yn al cuadrado, y estos son todos números menores o iguales que 0, ¿ya? Por cómo había definido mi matriz. Son menores o iguales que 0. Estos son cuadrados. Así que en total esto es menor o igual que 0, ¿ya? Pero hemos visto que dy, debe ser mayor que 0, porque E es un espacio D positivo. Bueno, es mayor o igual que 0 si Y distinto de 0, ¿ya? Esto es la condición de ser un espacio positivo. Es que si el Y es distinto de 0, es mayor que 0. Y entonces la única posibilidad no se contradicen, ¿ya? Este menor o igual que 0 no se contradice con el ser mayor que 0 para Y distinto de 0. No se contradicen solo si Y es igual a 0, ¿ya? Porque el único caso donde acá solo para Y igual a 0 puede dy, no ser mayor que 0, ¿ya? Y entonces puede solo en este caso pasar que no hay una contradicción, ¿ya? Entonces con esto demostré que t aplicado a un vector es 0 solo cuando este vector Y es 0. ¿Ya? Entonces, el kernel de t es simplemente 0. No, y la operación t es entonces invertible. No, tiene kernel no 0. No sabemos si es invertible porque hay que hacer la cuenta de las dimensiones de esos espacios. ¿Ok? Y acá voy a borrar esto porque si no, creo que para quien lo lee estos apuntes después puede ser crear confusión. Ok, y entonces continuamos. Entonces ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que el kernel de t es igual a 0. Y después, ¿qué sabemos? La dimensión de la imagen más la dimensión del kernel de t, ¿a qué será igual? Para cualquier operador, dimensión de la imagen pues, más dimensión del kernel es igual a, esto es una cosa que vale para cualquier operador lineal, es la dimensión del espacio de partida, ¿se acuerdan? Hay unos vectores donde mi función hace 0, que sería el kernel. Otros vectores donde el operador los envía biectivamente en su imagen, biectivamente con la imagen. Y entonces la dimensión de la imagen más la dimensión del kernel cubre toda la dimensión de partida del operador, ¿ya? Es igual a la dimensión de E. ¿Ok? Por otro lado, si la imagen de T, ¿dónde está? Es un subespacio de E más, ¿no? Entonces, la dimensión de la imagen de T es menor que la dimensión de E más, que es igual a R más. ¿Ok? Dimensión de la imagen es menor o igual que R más. Y la dimensión del kernel la hemos visto arriba, ¿no? Kernel de T es igual a simplemente el vector 0
y un punto es el espacio que tiene dimensión 0. ¿Ya? Y entonces la dimensión de E, ¿a qué es igual? Dimensión de E es igual a R más, no, es menor o igual que R más 0. ¿Ya? Entonces, menor o igual que R más. Así que lo que he demostrado es que cualquier subespacio D positivo, ocupando este operador T, demuestro que su dimensión es menor que la dimensión de R más, que era el número de valores propios, no valores propios, de entradas positivas en la matriz diagonal que me daba mi lema, la matriz diagonal de partida en la hipótesis del lema. ¿Ya? Entonces, con eso es la cosa principal que la cosa conceptual útil, interesante de hoy. Es que si tengo una matriz diagonal, el número de entradas positivas me dan un número igual, que entradas positivas de esta matriz diagonal es algo que tiene que ver con coordenadas, y la dimensión máxima de un espacio D positivo es algo que no tiene que ver con coordenadas. ¿Ya? Entonces, ese es el pasaje entre trabajar con coordenadas para ver la matriz diagonal D y trabajar sin coordenadas para mirar dimensiones de subespacios positivos. Y me dicen que hay esta conexión que necesito ver los signos, cuántos elementos de signo positivo hay en esta matriz diagonal para saber la dimensión maximal de un espacio positivo. Y ahora, si sabemos esto para matrices diagonales, es muy fácil pasar a matrices cualquiera, ¿ya? Entonces, ahora demostramos la ley de inercia, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos una matriz A cualquiera y suponamos que es diagonalizada. Así que encuentro un S tal que S estrella a S es diagonal. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Punto. Después lo vamos a ver. Para cualquier matriz autoadjunta se acuerdan que existe una diagonalización. ¿Ya? Bueno. Pero no importa. Suponamos saber que es diagonalizada, o sea que existe una matriz diagonal así. Y bueno, cuando escribo dxx, acá podría escribir S estrella AXX y después pasar el S estrella por el otro lado. ¿Ya? Este S estrella corresponde a poner una S estrella en el otro lado del producto interno. ¿Ya? ¿Se acuerdan por la propiedad de definición básicamente del adjunto? Entonces, ahora, cuando miro dxx, es lo mismo que mirar A aplicado a Sx, producto interno con Sx. ¿Ya? Esto significa que, entonces acá tengo mi vectores x, suponamos que x está en un espacio E, y suponamos que este es un espacio D positivo, ¿ya? Un espacio es D positivo, significa que este valor es siempre mayor que 0, ¿ya? Para x en E. Pero si esto también significa que A por Y, Y es siempre positivo si Y es igual a SX con X en E. ¿Ya? Lo estoy simplemente traduciendo, poniendo la nueva coordenada Y. ¿Ya? Pero ¿qué significa que Y es igual a SX con X en E? Esto significa que Y está en el espacio que obtengo aplicando S al espacio E. S aplicado al espacio E. ¿Okay? Entonces, acá obtengo que E es positivo si solamente si el espacio SE, S, aplicando el operador S, que es invertible, aplicarlo al espacio E, es positivo respecto a la matriz A. ¿Ya? Entonces, un espacio es D positivo respecto a la diagonalización de A, solamente si con el cambio de base transformando este espacio, obtengo un espacio que es positivo respecto al A inicial. ¿Ya? Y dado que ese es invertible, sigue que esto y esto tienen la misma dimensión. ¿Ya? Dimensión de E es igual a la dimensión de S de la imagen por S del espacio E.
¿ya? Ese es un operador lineal. La S de E también es un subespacio, ¿ya? Y si S es invertible, significa que preserva la dimensión. Entonces, algo en el espacio de partida se envía en algo de la misma dimensión en llegada. Algo es siendo un subespacio. Un subespacio de una dimensión con un operador invertible se envía a un espacio de la misma dimensión. ¿Se acuerdan por qué? Porque uno tomaba una base de este espacio, si es invertible el operador, la envía en un conjunto linealmente independiente. Un operador invertible preserva la ser linealmente independientes, ¿ya? Porque si un operador transformara vectores independientes en vectores dependientes, escribo la ecuación de esto y me sale que hay algo igual a 0, ¿ya? Lo puedo transformar escribiendo la ecuación en una ecuación que me dice que S tiene kernel, o sea que hay algo igual a 0 y que entonces S no puede ser invertible. Acá lo he dicho así en palabras sin escribirlo, porque no es, es solo un acordatorio de cómo funcionaban operadores invertibles. Ok, entonces, sigue con esto. La dimensión de E es igual a la dimensión de SE, y si esto es positivo, solamente si esto es positivo. Con esto digo que sigue lo siguiente, que cuando miro el número de la dimensión máxima de espacios D positivos, esto es lo mismo que la dimensión máxima de espacios A positivos, ¿ya? Simplemente porque hay una biyección entre estos espacios de acá. Si acá tomo E, acá esto corresponde al S aplicado a E, ¿ya? Y si acá tomo F, esto corresponde a S a la menos 1 aplicado a F, ¿ok? Entonces, como que, dado que estoy maximizando sobre conjuntos donde sus dimensiones son iguales y son en biyección, entonces el máximo de la dimensión es por acá e igual que el máximo que la dimensión es por allá. Déjeme poner un poco la batería. Para no perder calidad de video. Ok. Ok. Y hemos entonces encontrado que R más de la diagonal es igual al R más de la matriz inicial, que es igual al máximo de las dimensiones de espacios positivos. Y ahora se aplica como comprendíamos antes, era que si es que considero los subespacios positivos para A, no. Si considero los subespacios negativos para A, estos son la dimensión del espacio negativo para A es igual a la dimensión del espacio positivo para menos A, ¿ya? Si se fijan, si acá tengo AXX mayor que 0, es lo mismo que decir que menos AXX menor que 0. ¿Ya? Esto es el punto. Es que hay un producto interno, es bilineal, así que el menos me sale afuera y ser positivo AXX es lo mismo que menos AXX ser negativo. ¿Ya? Entonces, R menos de A, el valor de máximo, bla, 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 para A es igual a R más de menos A. Y esto es igual a R más de menos D. ¿Ya? Entonces puedo aplicar todo lo de antes para, en vez que A y D, menos A y menos D, y me da como consecuencia que R menos para A y para D son el mismo valor maximal, número máximo. Y después ahora lo que tengo es que ¿cuántas entradas 0 positivas y negativas puede haber en esta diagonal? Bueno, puede haber de cualquier número que yo quiera, pero la suma de los tres valores debe ser igual a todos los valores que hay en la diagonal, ¿ya? Porque no hay otras opciones. Los números son positivos, son negativos o 0, ¿ya? Entonces, dado que la suma de los tres son iguales, entonces R0 de A más R0 de R más A más R más D, esto es igual a D, pero también el otro es igual a D. Perdón, acá necesitaba poner un A, ¿ya? También R0 de D más R más
de D más R menos de D también está igual a la dimensión de la matriz, ¿ya? Y además encontré que esto es igual a esto es igual a esto, ¿ya? Entonces lo puedo borrar, ¿ya? Y me sale que R0 puedo cancelarlo porque son el mismo valor sumado a los dos lados y sale que en esta ecuación, bueno, acá es era igual a D, y en esta ecuación sale que R0D es igual a R0DA, porque es lo que quedan. Los valores que no son ni negativos ni positivos también necesitan ser igual, una cantidad igual. ¿Ok? Y entonces con todo esto, ¿qué hemos demostrado? Lo que hemos demostrado es que si hay una matriz A y si hay su diagonalización, entonces el número de entradas positivas, 0 y negativas en esta matriz diagonal correspondiente es lo mismo que el número de entradas 0 negativas, el número de entradas con el mismo signo, positivo, negativo o 0, que aparecían como máximo de la dimensión de espacios A positivos, ¿ya? Esto, máximo de la dimensión de espacios A positivos, es exactamente catalogado por cuántos elementos en esta diagonal son del signo correspondiente. Y entonces, demostramos el teorema, si se fijan, porque el teorema decía, el teorema de Sylvester me dice que el número de estos signos dependen solamente de propiedades intrínsecas de A y no dependen de las coordenadas. O sea, cualquier vez yo diagonalice A, en cualquier manera quiero diagonalizarla, siempre me va a dar el mismo número de entradas de un dado signo. Nunca pueda cambiar. Y esto es exactamente lo que demostramos, ¿ya? Porque lo expresamos todo en términos intrínsecos, en términos que no tienen que ver con las coordenadas y tiene que ver con espacios positivos, negativos y nulos. Ya lo repetí varias veces, así que no voy a repetirlo digamos, para no aburrirlos, ¿no? No voy a continuar. Y ahora vamos a ver una definición. Es muy predecible esta definición, así que les voy a pedir a ustedes de ayudarme para completarla, ¿no? Entonces me dice, una forma cuadrática Q, decimos ¿qué cosa? Que la forma es definida positiva. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de matrices definidas positivas. ¿Ya? Matrices definidas positivas que eran matrices tales que AXX mayor que 0, ¿ya? Para todo X. Esto es una matriz definida positiva. Y ahora una forma cuadrática definida positiva, ¿qué podrá ser? ¿Qué podremos inventarnos? Nada, es lo mismo. Es que si la matriz era definida positiva, corresponde exactamente que la forma cuadrática es definida positiva. ¿Ya? Entonces, exactamente lo mismo. Solo formulado para formas cuadráticas y no para matrices. O para operadores. ¿Ya? Entonces, una forma cuadrática es definida positiva si esta siempre es mayor que 0, excepto cuando el vector es 0. Semidefinida positiva, ¿qué será? Será que la matriz es mayor o igual para todo X. Bueno, acá no es importante porque si la dejo ser igual a 0, igual podría poner para todo X, pero yo lo digo para todo X distinto de 0 para que se vea igual, ¿ya? Porque si se fijan acá, si yo sacaba para que la condición que mirarlo solo para X distinto de 0, da lo mismo, porque si X es igual a 0, QX automáticamente es 0, ¿ya? Entonces podría dejarlo así, para todo X. Definida negativa, ¿qué podrá ser? ¿Será que Q de X es algo para todo X distinto de 0? Ya que será menor a 0, ¿no? Negativa, y semidefinida negativa, indefinida. Indefinida es lo más, ya, semidefinida negativa, que le pongo la posibilidad que sea menor o igual a 0. Y indefinida, ¿qué será? Será que no hay ninguna de las precedentes, ¿ya? Indefinida si hay
XY tal que Q de X. Miren cómo lo escribo. Lo voy a escribir de manera fancy. Q de X multiplicado por Q de Y es menor que 0. ¿Ya? Esto es de manera fancy. ¿Ya? Pero de manera no fancy, podría decir que Q de X, por ejemplo, menor que 0 y Q de Y mayor que 0. ¿Ya? No fancy. ¿Ok? Entonces, sí, es indefinida cuando ya no pasa ni que es siempre positiva, ni que es siempre negativa, pero puede cambiar signo. ¿Ok? Y si se fijan, ¿cómo lo puedo ver? Acá puedo mirar A, tomo mi matriz A correspondiente, ya tengo mi forma cuadrática Q. Le asocio una matriz A, la diagonalizo, ya sé que A estrella es igual a A, entonces es diagonalizable. Entonces hay una matriz U unitaria. Esto es para la parte presente del curso, ¿ya? Hay una matriz unitaria con U estrella A U diagonal. Y acá esta diagonal está hecha por los autovectores de A. Autovalores de A y que son números reales. ¿Ya? Tengo esta diagonal y acá le miro sus signos. Suponemos que tengo acá los signos. Pues hay algunos +1 positivos. Y después hay unos negativos, unos 0. Esto sería, el número de estos es R más. El número de estos es R menos. Y el número de estos es R0. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que definita positiva significa que R más es igual a N, que son todas las entradas. ¿Cuánto era la dimensión de la matriz? Sí, N. Matriz máximo. ¿Ya? Cuando son todas entradas positivas, es definida positiva. Si acá por si acaso no, es semidefinita, esto simplemente significa que R menos es igual a 0, que no hay entradas negativas. ¿Ya? O sea, es lo mismo que decir que R más sumado con R0 es igual a N, la dimensión de la matriz. Antes la había llamada D, así que cuidado ahí, pero creo que la llamé D solo por usualmente llamamos la dimensión del espacio N, así que ya, perdón. ¿Okay? Esto es R más R menos igual a 0. Acá, definida negativa, ¿qué significa? Significa que R menos, el número de entradas estrictamente negativas, son todas. Y esto significa que R más es igual a 0 o que R menos más R0 son todas. O sea que todas las entradas son o negativas o 0. Lo equivalente a decir que no hay ninguna positiva. Y esto es el caso general. Es el caso que R más y R menos son mayores que 0. ¿Ya? Si se fijan, si hay unos positivos y unos negativos, esto es exactamente el caso. ¿Ya? Entonces uno puede verificar, digamos, verificar la positividad, negatividad, etcétera, de una matriz mirando, digamos, una diagonalización. Y en realidad, si se fijan acá, mirando los autovalores de la matriz A. ¿Ya? Estos números reales, mirando sus signos. ¿Ya? Son los autovalores que nos pueden ayudar para saber el signo de una matriz. Y esto es, de nuevo, el teorema de Sylvester-Bies. ¿Ya? Segunda parte. ¿Ya? Entonces, que acabo de decirla en palabras. ¿Ya?
Entonces, acabo de decirlo. Profe, Sí. profe, ¿podría subir un poquitito para terminar de copiar una parte? Sí, Por pero favor. igual vamos a describir algo muy similar ahora. Pero, ok, entonces tengo, mientras tú copias, lo que quiero decir es esto, es que ¿cuándo es que una matriz A es definida positiva? O sea, ¿cuándo es que la forma cuadrática correspondiente es definida positiva? Es cuando todos los autovalores de A son positivos, ¿no? Todos los autovalores de A son positivos, ¿ya? Tiene autovalores todos mayor que 0. Semidefinida positiva, A tiene autovalores todos mayor o igual que 0. Acá, definida negativa, lo mismo, pero digo que todos los autovalores son estrictamente negativos. Y acá A tiene autovalores todos estrictamente menores que 0. Y indefinida, A tiene un autovalor mayor que 0 y uno, digamos, al menos un autovalor, al menos un autovalor mayor que 0 y al menos un autovalor menor que 0. Eso es, en términos, si se fijan, dado que siempre hay una base ortonormal de autovectores y los valores propios son reales, todo lo puedo expresar en términos de autovalores y autovectores. ¿Sí? Esta parte 2, el teorema 2, es como una consecuencia del teorema de Sylvester, ¿ya? Es menos fuerte, te dice menos información. El teorema de Sylvester decía que, o sea, podía clasificar exactamente, dada una matriz, esta C en cómo es la forma más sencilla de esta matriz. Hay unos y después menos unos y ceros en un número determinado simplemente en términos de A. Acá me dice, bueno, otras propiedades un poco más calitativas que así precisas sobre la matriz, sobre la positividad o negatividad de la forma cuadrática o de la matriz correspondiente. ¿Ok? Y entonces con esto creo que es lo último que quería decir, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio que entonces quizás vamos a hacer este ejercicio y después le lo voy a motivar, ¿ya? Para los de ustedes que se aburren durante el ejercicio, espero pocos, pero uno puede pensar que si tengo en cálculo, ¿ya? En cálculo yo tengo una función u que se va desde R2 con valores en R, ¿ya? Y se acuerdan, uno puede definir el gradiente de u, que es algo que a cualquier punto de R2 le asocia un vector de R2. Y después puedo asociar la matriz hessiana, no sé cómo llamarla, HU, que se va en cualquier punto, me asocia a una matriz, R2 por 2, matriz 2 por 2, ¿ya? Y esto, acá a un punto X asocia el vector U de X, a un punto X asocio el vector que tiene coordenadas derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y, calculada en el punto X. Y acá considero las doble derivadas parciales, ¿ya? Tengo la derivada parcial de u respecto a x dos veces, derivada parcial de u
respecto a X y respecto a Y, derivada parcial de U respecto a Y y después respecto a X, siempre en el mismo punto, y derivada parcial 2 veces de U respecto a Y. ¿Ya? Y esta es la matriz hessiana. Esto voy a escribir HU aplicado al punto X. Y en realidad vale un teorema que dice que estas dos cosas son iguales, que la derivada de cuadro U de X de Y es igual a de cuadro U de Y de X. ¿Ya? Así que H es autoadjunta. ¿Ya? A una matriz a una función le puedo asociar la matriz con dos derivadas parciales. Y esto vale en 2 dimensiones y es lo más sencillo y por eso miramos en 2 dimensiones, pero vale en cualquier dimensión. Asocia esta matriz de derivada parciales que es igual a su transpuesta. ¿Ok? Y uno tiene después cuando calcula máximos o mínimos de una función para ver si tengo un punto de máximo o un punto de mínimo, mi función uno se la puede hacer así, un punto de máximo, de mínimo. ¿Ya? Esto es la gráfica de mi función. Acá tengo mi coordenada X, coordenada Y. Y esto es Z es igual a U de XY. ¿Ya? De las, digamos, puedo llamarlo U de X vector, que es U de 2 coordenadas, XY. ¿Ya? Y esto es un punto de mínimo. Cuando hay un mínimo en un punto, la función se ve así. Cuando hay un máximo en ese punto, la función se ve al contrario. ¿Ya? Como una cúpula. La gráfica de mi función se ve un poco como la forma de una cúpula. Acá se ve un poco más en esa dirección. Y si no hay un punto silla, máximo local. Y después, si no hay un punto silla donde hay una dirección en la cual mi función hace así y en la otra va por el otro lado, ¿ya? Así que mi gráfica de mi función es de ese tipo así, ¿no? Y acá hay un punto silla. ¿Ok? Y acá uno, a los estudiantes siempre les gusta cuando dibujo el caballo. ¿Ya? Se llama silla porque tiene la forma de una silla. Ok. ¿Qué tiene que ver todo esto? Es que en realidad lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver que en realidad esto es la gráfica de una forma cuadrática. Forma cuadrática definida positiva. Forma cuadrática definida negativa. Y forma cuadrática indefinida. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo quizás en una próxima clase, que cuando miro la definición positiva, negativa de formas cuadráticas, en realidad, cuando yo miro mis funciones mínimos, máximos locales, estoy comparando mi función con una forma cuadrática, ¿ya? Entonces, uno cuando hace una primera derivada de la función, acá corresponde a mirar el plano tangente, y el plano tangente es como un plano que me representa, digamos, bien la función, es un plano, un vector tangente, hacer una sola derivada. Hacer 2 derivadas me compara la función con una forma definida. Y una, no se fijen en el dibujo, basta con el dibujo. Escuche y, la forma definida y si es definida positiva, negativa o indefinida, me dice si mi función tiene un punto de máximo, mínimo o silla, un punto silla. ¿Ya? Y usualmente en cálculo hay un criterio que ahora vamos a comprender por qué es así. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta matriz de acá, si es definida positiva, definida negativa o indefinida. ¿Ya? ¿Cuándo es definida positiva, negativa o indefinida? Entonces para esto acordámonos un poco de cómo funcionaba
cómo tenía que ver, cómo se puede calcular sus vectores y valores propios. No, solo los valores propios. Entonces acá tengo el polinomio característico, que el polinomio característico puedo calcularlo explícitamente. Y acá lo calculé explícitamente, ¿ya? Entonces me da acá este término y acá este término, ¿ya? Esto, si se fijan, es el determinante de A. Esto lo hemos visto en la parte primera del curso, ¿ya? El término numérico AC menos B cuadro, ¿ya? Había empezado con una matriz simétrica, ¿ya? Entonces acá tengo B y B, matriz autoadjunta. Y acá tengo su determinante. Después me aparece A más C, que sería su traza. Y después me aparece nada, el coeficiente 1. Y si imagino de ver cuáles son sus raíces, el polinomio se escribe como el producto de dos monomios. Si escribo este producto de dos monomios, me da que el término que multiplica x tiene la suma de los valores propios y el término sin multiplicar ninguna potencia de x es el producto de los valores propios, ¿ya? Y eso era la prueba de que el determinante, dado que es el mismo término expresado en dos maneras, el determinante de A es el producto de valores propios y la traza de A es la suma de valores propios. Entonces, si yo sé todo esto, después sé que si A es autoadjunta, se puede expresar como una diagonal con los valores propios en la diagonal, como hemos visto antes, y los signos de estos valores propios me indican si es definida positiva, definida negativa, etc. ¿Ya? Y entonces, si se fijan, lo voy a hacer, la primera cosa la voy a hacer yo, ¿ya? Si, ¿cuándo es definida positiva? ¿Ya? Para que sea definida positiva, debo tener que el producto de valores propios es positivo y que la traza, que sería la suma de valores propios, es positiva también. ¿Ya? Si es semidefinida positiva, ¿qué significa? De nuevo, el producto es mayor o igual que 0 y la suma de los valores propios, ¿ya? Semidefinida positiva era que lambda 1 y lambda 2 son mayores o iguales que 0, ¿ya? Así que su producto y su suma son mayores o iguales que 0, ¿no? Definida negativa, ¿qué pasa? Significa que lambda 1 y lambda 2 son negativos, estrictamente. Entonces, el producto de dos cosas negativas, ¿qué es? Es estrictamente positivo, ¿ya? Lambda 1, lambda 2 son los dos menores que 0. Significa positivo. Y la traza, que sería la suma de lambda 1 y lambda 2, es estrictamente negativa, ¿ya? Entonces estamos viendo que ver el determinante y la traza, los signos de estos me dicen ya mucho sobre los signos de los valores propios. Semidefinida negativa, como ya, como antes, esto es lo mismo que definida negativa, pero dejando que pueda ser igual a 0. Indefinida, ¿qué pasa que es indefinida? Esto significa que lambda 1 menor que 0 y lambda 2 mayor que 0, ¿ya? Entonces, esto significa que acá tengo un signo negativo, ¿ok? Y entonces, el caso de definida positiva, hay dos signos en la misma dirección. Acá, y este signo es siempre positivo, positivo. Y acá es signos distintos, pero el producto, o sea, el determinante de A es positivo. Y si el determinante de A es negativo, es indefinida la forma. ¿Ok? Entonces, como ven, para matrices 2 por 2 hay una manera de comprender cuál es el signo de los valores propios y cuál es la forma cuadrática, qué tipo de comportamiento tiene. Y si se fijan, Q de X, tenemos un par de minutos para ver una cosa más, ¿ya? Suponamos que A es diagonal, ya estamos en la base correcta para que se vea muy sencilla el A. Lambda 1, lambda 2.
O quizás aún más sencillo, ¿ya? Tenemos tres casos. A es igual a más 1 más 1. La segunda es que A es igual a menos 1 menos 1. ¿Ya? Vamos a ver solo estos tres. A es igual a más 1 menos 1. ¿Ya? Acá, ¿cuál es el Q? Q de X. Correspondiente. A, X, X. ¿Ya? Q de X, donde X, digamos, A, vector XY, vector XY. ¿Cuál es esto? Es el Q de dos variables, X y Y. Un polinomio de grado 2, que es X cuadro más Y cuadro. ¿Ok? Acá tengo Q de X es igual a menos X cuadro menos Y cuadro. ¿Ya? Y acá Q de X es igual a X cuadro menos Y cuadro. ¿No? ¿Y cuál es la función? Z es igual a Q de XY. ¿Esto qué forma tiene? Es un paraboloide de rotación. ¿Se fijan? Es como lo había dibujado antes, ¿ya? ¿Ok? Tiene esta forma. Z es igual a Q de XY. Donde acá tengo el plano XY. Y acá tengo la coordenada Z. ¿Ok? Acá tengo siempre el mismo paraboloide, pero escrito, dibujado al contrario. ¿Ya? Y acá que tengo X cuadro menos Y cuadro. Z es igual a X cuadro menos Y cuadro. Esto es un hiperboloide. ¿Ya? Lo más difícil de dibujar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, de verdad corresponde estas formas cuadráticas, dependiendo del signo. Si fijan, cuando yo fijo coordenadas, automáticamente me fijo en la mejor posición para ver la gráfica de esta función. Si es que cambio coordenadas, se ve un poco deformada la gráfica, pero tiene más o menos la misma forma. ¿Ya? Entonces, la gráfica de la función es la más clara de la función, digamos, z es igual a q de x. Siempre z es igual a q de x, ¿sí? La gráfica y me representa exactamente lo que hace mi función, sus derivadas parciales. Tienen la misma, digamos que si una función, si ustedes se acuerdan, una función u de x, y se puede escribir como u de 0, 0 más gradiente de u en 0, 0 producto punto con el xy, es la fórmula de Taylor, más la matriz hessiana de u en 0, 0, xy transpuesto, o sea, sería producto punto con xy, más xy, matriz hessiana de u en 0, 0 por xy, y después continúa, ¿ya? Esto es el polinomio de Taylor, ¿ya? Donde acá tengo un término constante, un término que me describe z es igual a gradiente u 0, 0, producto punto con el vector x. Esto es un plano en R3, que es el plano tangente. Y esto es una forma cuadrática. Z es igual a Q, y la matriz de Q es esto. Q aplicado al vector X. ¿Ya? Entonces, cuando tengo mi fórmula de Taylor, aparece una forma cuadrática ahí, y esta forma cuadrática, ahora sabemos su gráfica, y sabemos que su gráfica depende de si es definida positiva, negativa o no, a causa del teorema de Sylvester que me dice, ya, para saber cuál es, a menos de cambiar coordenadas, solo debes saber el signo de los valores propios, ¿ya? Entonces, por eso cuando hay clasificación de punto de máximo, mínimo y silla en cálculo,
uno tiene varias cosas con el determinante de la matriz hessiana. Ya, eso era todo por hoy. Me quedo acá. Si hay preguntas.